Sentí vértigo, señor. Me estaba acercando usted. La mujercita abrió la puerta de la casa y me rogó que todavía esperara unos segundos en el living. Enseguida se escurrió misteriosamente por un pasillo que, sin lugar a dudas, debía llevarla hacia usted. Otra vez, un relámpago de envidia me oprimió, y otra vez los ángulos dieron su cuota de buenos anfitriones pasatiempos. De esos que ante el menor esbozo de taciturnidad nos da la palmada y nos ofrecen un triángulo de algo espirituoso. Esta vez fue su vitrina, J en alemán, J en francés, 10ª edición de J al chino, traducción de J al sánscrito. Relumbraba su vitrina como las joyas de las iglesias más acaudaladas. Cristo crucificado contra una cruz de oro, abajo terciopelo, mármol para el agua bendita, ébano para las confesiones. Inmensas medallas relucían apabullando la fábula, la gran fábula que iría de tiempo en tiempo, aun entre trapos viejos o entre hogueras fanáticas, narrando con humildad aquello por lo que la visten y la denigran. Como si sus palabras fueran hechas a varios colores, un cinemascope de las palabras, Señor, que niega la germinación primera y sus grandes acontecimientos de cosa viviente. Pero en ese momento yo no veía más que la opulencia, y ella me dañaba, me denigraba a la estatura de enano social, insecto, protoplasma. Emitía pseudópodos al alargar mis brazos, viscosos, ridículos. ¿Cómo se anima un protoplasma a interrumpir los pensamientos de Fausto, si al menos, ya que no vida, ya que no eternidad, hubiera ido a ofrecerle una historia? ¿Pero qué iba a hacer yo a aquel sitio? ¿Qué derecho tenía a emitir mis pseudópodos, así como así, sin reparos, ensuciando todo lo sagrado que había en aquel lugar? Sucedió entonces, y afortunadamente, que fui a dar con ese libro de Quevedo. Tenía el bello aspecto de los libros que se abren después de largos años, de los libros destinados a la intimidad. Pequeño, amarillento, humilde, como las hojas de Henry, tan perdido entre las alhajas. Suspiré con alivio y mi altura aumentó una buena cantidad de centímetros. Ya era un brazo aquello y no un pseudópodo. El libro era dócil y parecía agradecido. En realidad me comprendía. Lo tomé como un náufrago en una isla solitaria recoge a otro náufrago medio muerto sobre una tabla a orillas de su pequeña y poco prometedora tierra. Poco sabía yo de poesía, pero tocaba las hojas y la música de los sonetos brotaba como un manantial semejante al arroyo donde mi niñez creció por esos días, antes de que Isabel se fracturase en millones de pedacitos hasta no ser polvo siquiera. Polvo serás, mas polvo enamorado. Me estremecí. Verdaderamente me emocioné. La piel de CT se eriza. Un dedo fino tiembla sobre la frase. Las aletas de nariz palpitan. Casi diríase que es un hombre. ¿Es posible? Si alguien lo dijo, debe ser posible. Me asaltó un recuerdo. Las mismas palabras que mi tío Horacio le dijera a Abel. ¿Hasta qué punto el hombre se engaña y desde qué punto deja de engañarse para comenzar a soñar? Cerré el libro y lo apreté contra mi pecho como si me perteneciera. En ese momento, si me hubiesen recordado que no era mío, tal vez miraría a aquel loco con asombro. ¿Cómo no va a ser propio lo que nos emociona? Otros tantos centímetros me elevaron a la estatura de un hombre. Pocos son los estímulos que un tipo como CT necesita para cambiar su perspectiva del mundo y de sí mismo en el mundo. Si esto alguien más que yo lo hubiera notado, seguramente no estaría hoy boca arriba sobre el árbol que se pudre allá, bajo el bosque de pinos en el campo de horneros. La menuda sierva medieval apareció por otro pasillo. Un verdadero laberinto esta casa, pensé. Momentáneamente tuve la imagen de dos hombres que eternamente se buscan abriendo con torpeza los brazos en un absurdo laberinto de espejos, confundiendo su imagen con la del ser esperado.
El señor J. le ruega que pase. Sígame, por favor. Ahora, la mujercita de pasos cortos dominaba todo. Abría puertas, descorría cortinas, manejaba las rectas, las esquinas, como una verdadera guía. Yo iba detrás tontamente, sin atreverme a pisar con cierta comodidad. Apretaba en cambio el libro contra mi pecho, como antes lo había hecho con otros seres queridos. Entiéndase lo de seres, metafóricamente, por favor. Menuda mujercita que llevaba en sus movimientos. La luz, o por qué no ser más gráficos, la antorcha de la precisión. Qué flojo me veía ante ella y qué minúsculo ante su inminencia. Me aplastaría con pie de gigante, se reiría de mí, me abofetearía por ser una cosa híbrida, me estudiaría tal vez. Todas las peores ideas pasaron por mi cabeza, pero fundamentalmente una: ¿a qué había ido yo? El librito latía contra mi pecho. Polvo serás, más polvo enamorado. En verdad, ¿no era esto de algún modo una respuesta? Porque si mi inconsistencia era tal que no soportaba un aspecto, un discurrir medianamente humano, si como tal me era negado todo sentimiento admisible, por decirlo solo de alguna manera, entonces, ¿vuelto polvo? Qué inmensa necesidad de no reírme, Señor, de aquellos pensamientos, y qué inevitable que así sucediera. Era mejor que lo tuviese apretado contra mi pecho sin meditar, dejando que sus páginas antiguas calentasen mi corazón, evitando saber que en el terreno de las palabras ya todo me daba lo mismo, que hasta ese entonces mi vida solo había sido eso, un terreno de palabras, un discurso arcaico y aun así no exento del espíritu de cierta clase intermedia, que va a la deriva entre dos orillas, lo cual permite que las corrientes la bandeen de tiempo en tiempo, acercándola a una para rehuir de la otra y viceversa. Y hoy sé que no soy el único, tal vez ni siquiera sea uno, pero qué clase de orgullo podría recortarme, erigirme como un monumento amorfo, una esfinge sin secretos, Señor, un bostezo prolongado de un mundo que no tiene deseos de despertar, porque se está mejor en la cama, soñando con la piedad, con la resurrección, con el holocausto. Esta especie híbrida, que llena todos los huecos necesarios, que no es obediente ni desobediente, que se inflama por ardores lejanos, de fuegos lejanos, sin que nada llegue a los sentidos, sino a ese mal doble que es su discurso. Un discurso de la piel que sufre, del estómago que siente hambre, uno de los ojos que miran retóricamente todo el panorama brutal y parpadean luego con ligereza, olvidando, estimado, siempre olvidando, y un discurso del odio, que se ha puesto a interpretar y ya no escucha, sino los sonidos que le placen. La mujercita abrió ceremoniosamente la puerta. Al fondo estaba usted junto a su escritorio, donde una máquina ocre esperaba pasivamente alguna nueva fábula. Miraba, supongo, melancólicamente por la ventana el fondo de su jardín. No había luces. El gris del día dejaba sobre las cosas una claridad fantasmal. Era el cuadro de un poeta. Allí estaba Goethe meditando el Fausto, o Fausto meditando el absurdo de Goethe, que no había tenido mejor idea que concederle una existencia tan insoportable que sólo Mefistófeles podía aligerársela de un modo pasajero. La mujercita cerró la puerta y yo me encontré solo ante usted, de espaldas. Pensé que sería un sacrilegio sacarlo de sus meditaciones, pero usted se levantó fatigado y apoyando una mano sobre el escritorio me sonrió desde el fondo. «Usted es CT», afirmó. Yo estaba paralizado. Asentí solo con la cabeza. «Pero venga, acérquese. No ve muy bien y quiero conocer su cara». Habló con amabilidad. «Su voz ya la conozco. Es una voz triste y apasionada. Realmente me gusta. Pero venga, siéntese». Me acomodó en una silla. Tenía horror de que me mirara. Sin que lo advirtiera saqué de mi bolsillo una pastilla y la tragué apresuradamente.
Me raspó la garganta. Por un segundo creí que me ahogaba. Acá no, Dios mío. Y pasó. Frente a usted, ahora sentado con las rodillas muy juntas y las manos apretujándose sobre ellas, hubo un silencio. Usted me miraba de cerca. Tiene un aire disgustado. Lo sabía, aunque no me animaba a verlo de frente. Pensé en el libro de Quevedo, que había dejado con descuido sobre una mesita al entrar. Comprendí la sensación de vacío de mis manos. ¿Qué podía hacer? Usted me miraría cuanto quisiera hasta estallar en furia o pedirme con evidente desilusión que me retirara de su vista. Pero usted habló y dijo cortésmente: Bueno, creo que no se siente muy cómodo. No, por favor. Al contrario, es para mí un honor. Usted sabe... Enrojecí. Su sonrisa cordial me irritó. Bueno, esto pasa todos los días, hasta que uno comprende que no existen los monstruos sagrados. Hizo una pausa para tocar el timbre. Pero es innegable que el hecho de que a uno lo vivan fastidiando. Recibo más de 100 cartas por semana. Imagínese. Además, el periodismo que siempre encuentra una ocasión para hostigarme. Hoy eché a 3, dijo tristemente. Esa gente no sabe lo que quiere. Imagínese, un señor de Playboy interrogándome sobre la tragedia en el arte y al lado un reportaje a la pornoactriz más cotizada de Francia. Y digo que no saben lo que quieren porque soy un hombre generoso, ¿comprende? Volví a sentir con la cabeza. Me intimidaba su porte, sus palabras. Todo en usted crecía a mis expensas. En realidad, esa imagen que nos va fabricando nos perturba. Rilke hablaba de la gloria como el segundo instante de la incomprensión. Volvió la cabeza hacia su jardín y agregó lentamente: y tal vez uno muera y sus palabras sigan siendo vejadas por la mediocridad general. La puerta se abrió nuevamente y apareció la mujercita. Traía 2 tazas de té humeante y una bandeja con masas. Dejó todo sobre el escritorio y se alejó sin decir palabra. Me agradó aquello. El té humeante, las tazas limpias, una lenta penumbra oscureciendo el cuarto. Tomé mi tacita y la coloqué sobre la falda. 2 cucharadas. Gracias, dijo usted sin mirarme. Estas mujeres son realmente amables. Como verá, a ella no le gusta que la gente que yo recibo sea mal atendida. Estaba en lo cierto. Cucharita de plata, tazas de porcelana, una bandejita con mantel de papel fino. No había descuidado un solo detalle. Y como le decía, dudó un poco mi nombre. ¿CT? Ah, sí, claro. Como le iba diciendo, querido CT, es natural que esta aparente prodigalidad de los medios de difusión para conmigo forme a mi alrededor una especie de mito. Pero la grandeza de un hombre no se mide por estas pequeñeces. Un mundo pequeño, usted me entiende. Esta vez volvió hacia mí y me miró con detenimiento. Porque fíjese que yo debí soportar hace años de esta misma gente indiferencia e injuria. Era un muchachito lleno de ilusiones, y usted bien sabe lo que hace esta gentuza con las ilusiones de un muchachito distinto, en algún sentido excepcional. Y he tenido mis grandes sueños románticos. Pensaba en una revolución. Viví después en París, y allí comencé a comprender la vida. Gané un premio a los 20 años por una obrita sin importancia. Sonrió evocando. Ya ni recuerdo su nombre, pero parecía hacer impacto en los demás. Tal vez en aquella desordenada historia ya comenzaba a perfilar lo que sería mi tema. Se detuvo. Porque usted sabe que hay un solo hombre y un solo tema. Lo demás no sirve. Seres pequeños que pretenden dar una imagen de nuestra época, expresando 3 o 4 escenas de mal gusto, sin la más mínima preparación gramatical. O pobres muchachos con buenas intenciones, pero sin ese don de universalismo que hace del artista un verdadero grande.
porque el gran artista deja de pintarse a sí mismo para pintar el mundo a través de sí mismo. ¿Leyó usted a Proust o a Joyce? ¡Qué pena! El té sobre mi regazo había quedado intacto. No me animaba a levantar la taza para llevarla a los labios y comencé a sudar nuevamente. Usted siguió después de beber un sorbito del suyo. Digo, qué pena, porque allí está condensada la más grande aventura del pensamiento, más en Proust que en Joyce, en mi opinión personal. Pero he ahí, en ese triste y torturado genio que fue Marcel Proust, una imagen perfecta de la grandeza humana, y hasta le podría decir del espíritu de loco, de poseso, que caracteriza al verdadero artista. ¿Sabe usted que murió dictando sus últimas palabras de su gran obra? Ni la muerte era suficiente argumento para negar su pasión. Pensé que nunca dejaría de hablar y que yo me iría de su casa sin poder siquiera formularle aquello que me preocupaba, eso que precisamente no sabía, señor. Tal vez usted lo haya advertido, porque hizo una pausa y me sonrió fatigado. Pero todos los hombres tienen alguna tragedia oculta. La diferencia está en que algunos lo saben y otros no. Me entristecí. Yo sí lo sabía. Deseé decírselo, pero no tuve coraje. Usted ya había vuelto nuevamente su cabeza hacia el jardín. Tal vez resultara demasiado desagradable mi imagen, estimado, para la armonía de sus pensamientos. Sí, yo no quiero pecar de antipopular. Muchos me tildan de reaccionario. Son esos politiqueros que inventan revoluciones con la misma verosimilitud que un mago saca palomas de su galera. Los que confunden un espíritu humanista con una posición contrarrevolucionaria y terminan escribiendo en pésimas revistas en las que solo pueden proliferar el vedetismo y la rabieta panfletaria. Pero olvidemos de ellos, mi querido CT. Usted o vos. Volví hacia mí su rostro sonriente. Porque podría ser tu padre. No tenemos que reparar ni un segundo en este conjunto de hombrecitos rencorosos y ausentes de todo talento. No comprendí bien por qué acababa de hacerme su aliado. ¿Por qué me adjudicaba un lugar junto a usted, como Jesús a la derecha del Padre? La penumbra había caído, inundando la habitación de un clima extraño, como si el tiempo repentinamente se hubiera detenido. Sentí que podía aspirar la frescura vegetal a través de la ventana cerrada y que era bueno eso de dejar hacer, no interrumpir al tiempo que debía seguir naturalmente su curso. Hasta el anochecer. Suspiré deseando que aquello nunca terminara y bebí un sorbo de aquella infusión fría con un vago sentimiento de tristeza. Hubo un nuevo silencio. Usted ahora me miraba. Era claro, porque en poco tiempo mi cuerpo se puso rígido. No niego que este es un mundo terrible, especialmente para los jovencitos, ¿sabes? La codicia, la envidia y especialmente la vanidad de los pequeños. A veces he llegado a preguntarme cuál es el motivo por el cual uno hace ciertas cosas, como gestar una obra de arte, y a qué le sirve al fin y al cabo. En principio, lógicamente, se escribe para no cometer actos terribles, asesinatos o, como decía nuestro querido Neruda, simplemente para no morir. Pero nuestra labor social, me decía yo. Y un día, en un viaje que hice, invitado por el gobierno francés, ¿sabes?, querían darme un premio, no recuerdo cuál. A mí mucho estas cuestiones protocolares no me gustan, pero hay que tener humildad para aceptar este tipo de agasajos, porque otros se sienten felices de poder agasajar. Es su forma de dar una respuesta, y por más superflua que ésta sea, sería una grosería de mi parte negarme a ello. Pero bueno, cuando bajé del avión, y aquí está la anécdota que me dio la respuesta, un muchachito de unos 17 años se abalanzó sobre mí y dándome un gran abrazo, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Usted me salvó la vida, señor J. Gracias a sus palabras pude salir de una profunda depresión». Créame, no dejo de releer su libro.
Es mi amigo, señor J., mi amigo y guía. Y me tendió un papel con un poema suyo. Todavía hoy lo guardo. Palabras frescas, imperfectas, lógicamente, pero con esa magnífica ignorancia que posee la adolescencia. Entonces me dije, aquí está la respuesta. Las palabras pueden salvar vidas. No es en vano todo esto. Y se detuvo emocionado. Sus ojos estaban llenos de piedad. Reventaba de piedad, estimado. Mi mutismo comenzaba a pesarme. En realidad, hacía ya bastante que me incomodaba, pero en ese momento sentí que corría un gran riesgo. El riesgo de que usted me despidiera sin haber podido decir yo una sola palabra. Balbucé, y creo incluso, cosa que no suele sucederme, haber tartamudeado. Yo, en realidad, también lo creo. Tal vez sean los únicos instantes eternos. Me sentí ridículo y tuve súbitos deseos de llorar, pero usted me alentó. Muy bien, muy bien, sonrió con benevolencia. Entonces yo, enrojecido, goteando sudor, inflamado de esperanza, me levanté y traje el libro de Quevedo que había dejado sobre la mesita. Usted me miraba hacer con una sonrisa triste, como un concienzudo pero sensible doctor contempla los desfases de conducta, los delirios poéticos inútiles de su paciente preferido. Volví a sentarme. La tapa del libro bondadosa y humilde. Supe aquello más que intuirlo y busqué nerviosamente el soneto mientras decía algunas palabras para que usted no volviera la cabeza en busca de su jardín. Entre otras cosas, me disculpé por haberlo sacado de su biblioteca sin permiso. Usted callaba, señor, con la misma densidad con la que poco antes había hablado. Sí, es que es un soneto muy hermoso, pero no recuerdo la página, aunque en realidad yo la había marcado bien, pero... Y me detuve. Allí estaba. Sentí que la antigua voz volvía como antes, para abrirme un espacio donde yo no absorbiera su anhídrido carbónico, sino mi propio oxígeno, señor, ese que debía recuperarme para la especie de los humanos, especie a la que instantáneamente usted me había obligado a renunciar. Mi dedo tembloroso se posó sobre el último verso. Ah, sí, aquí está, repetí con la voz ahogada. Polvo serás, mas polvo enamorado. Quedó en esos instantes con la cabeza gacha, sin sacar el dedo de aquel verso. Usted me miraba asintiendo con la cabeza. ¿Nunca lo habías leído? No, es la primera vez. Pero es tan hermoso, señor. El misticismo puro, las confesiones de San Agustín, la angustiada vida de Santa Teresa. Cuánta grandeza y cuántos hombres que no se resignan a permanecer en esta tierra, mi querido C.T., sin un motivo profundo para su existencia. Cuánto comprendo yo estas palabras. Siempre el hombre está solo. Esta es su gran tragedia. La trascendencia es un pedido de auxilio. Mirásino, Van Gogh, Dostoyevsky, el mismo Proust. ¿Qué nos queda decir de ellos sino pobrecitos? Pero ellos llegaron a un lugar, quiero decir, se dijeron a sí mismos. ¿Llegar? Usted lanzó una breve carcajada y me miró como si fuera un verdadero estúpido. ¿A dónde, mi querido C.T.? ¿A la soledad de las cumbres? Y algunos después de muertos. Dios mío, ¿cuánto te falta aprender? Me sentí un protoplasma ignorante. Usted tenía razón. Y en silencio, abrazado el libro, traté de consolarme. Pero desde sus entrañas Quevedo reía. Pequeñez, mezquindad. Escucha bien a mi colega J, pedazo de bestia. A ver si aprendes a ser un hombre, aunque sea, y no andes manoseando mi espíritu, que no es muy pródigo con tipos como vos. Pero usted notó mi turbación
y se puso más amable. Entiende que, para quien no ha vivido esta clase de experiencias, me refiero a esa soledad de las cumbres, resulte difícil comprender lo que digo. No te preocupes, ya lo entenderás algún día. Y me miró detenidamente, porque veo en vos algo propio de las almas frágiles, aunque noto cierta dureza propia de tu timidez, pero también de un espíritu especial. Se diría que perteneces a la especie de los trágicos, de aquellos, mi querido CT, que guardan un motivo verdadero de existencia. Pero no dejáis de temblar. ¡Qué sensible sos! No lo hubiera esperado. Por supuesto, te emocioné. Es natural. Estás un poco perturbado por este encuentro. Lo comprendo. Quevedo reía bajo mis manos. Ahora eran carcajadas. ¿Oíste, mi colega? Bien lo engañaste con tu cara de hombre fuera de quicio. Perfecto. A ver cómo le contás ahora a qué viniste. Me sentí asfixiado. Usted lo notó. Estás sofocándote. Te abro la ventana, sí. El aire puro y mis rosales. Podrías ver desde allí mismo esa escena sublime del pequeño ruiseñor. Ah, dije tratando de ahogar la carcajada del libro. El ruiseñor y la rosa de Oscar Wilde. Muy bien, volvió a decir usted, y Quevedo aplaudió, revolcándose desde alguna antigua butaca, mirando esta escena como quien ve una comedia del absurdo, donde yo era el protagonista, es decir, el mismo absurdo. Su voz empezó a perderse en la penumbra, también de a poco iba perdiendo su rostro. Él quería preguntarle si había una relación entre su existencia de protoplasma y su espíritu trágico, pero ¿por qué no le contás la verdad? ¿Por qué no le decís que no viniste para ninguna cosa en especial? Porque nada en especial te preocupa. Háblale de tu amigo cuadripléjico, decile que la piedad es una imperdonable mentira, que nada te corresponde, y las páginas amarillas echaron a volar por la oscuridad como viejas mariposas nocturnas. Decile que viniste a eso, a pedirle una fábula, el sentimiento de una fábula, que sos un personaje sin historia. Decile, pedazo de infeliz, que te enseñe a sentir, a ver si aprendes algo de la gente de verdad, que naciste por un error. También decíselo, que el mundo te da lo mismo, que él podía reventar ante tus ojos y vos te encogerías de hombros. Usted ya no existía. La oscuridad y las rosas fantasmagóricas donde había que acertar con un ruiseñor que a pesar de ser un inmundo pajarito tenía más sentido que yo. ¿Qué me había hecho usted? ¿Cómo era yo capaz de engañarlo hasta ese punto? Sonó el timbre. Sentí náuseas. Quevedo reía sin parar. El jardín tan perfecto, señor, que al irme no me animaría a oler una sola de sus flores. Ah, Proust, muriendo en la pasión de su obra. El santo, inmaculado misticismo. ¿Yo no sería ni siquiera eso? ¿Polvo enamorado? Quevedo me hizo una mueca obscena. No, no lo sería. Usted se levantó. Así lo supongo, porque escuché un ruido de silla y su voz, que desde algún lugar exclamaba fastidiado. ¡Otro periodista! Me vas a tener que disculpar. Entonces sentí que el angelito iba a aparecer y que ya nunca se alejaría de mi lado. Que si en aquel momento un gesto suyo no me colocaba en algún sitio, a resguardo de él, yo giraría para siempre, sin remedio, en aquel pozo ciego, porque... Y C.T. se levanta con dificultad, dejando caer el libro que revienta contra el piso, sin dejar ni por un instante de vociferar improperios. Quiere acercarse a usted, pero se ha quedado ciego, ya no verá más. Y la oscuridad se le aparece una silueta. ¿Es el mismo? No, no lo es. Sabe que no debe mirarlo. Quizá no podrá salir de allí si lo mira. Emite sus pseudópodos desesperadamente, se sabe viscoso y sufre.
De pronto toca un hombro. Es el suyo, señor. Y con un gesto nada usual en él, se deja caer en sus brazos llorando y dice: Yo, señor, buscaba un motivo. Usted se ha puesto rígido. Lo palmea con cierta discreta repulsión. Ya es muy tarde, querido. No te entiendo bien. Lo aparta y respira aliviado. Pero no te preocupes. Yo no te voy a abandonar. Zete se aleja, moqueando. Atraviesa los pasillos. Sale al jardín. Allí está el ruiseñor. Morirá antes del amanecer. Zete hubiera querido arrancarlo de la espina, pero no por piedad, sino para obligarlo a vivir. La noche es cerrada en la estación de trenes. Hace tiempo, piensa, yo creí que algo me hermanaba con esa rumbre de las vías. Hola, les dije, yo soy el pequeño Zete. ¿Me recuerdan? Pero las vías no contestan. Lo han olvidado.